y la academia es escribir. Si la cultura de información es la cultura de consumir información, de leer, de interpretar, la cultura de comunicación es la cultura, las competencias relacionadas con las destrezas para escribir, para expresarse. Por ejemplo, ¿qué criterios podemos utilizar para calificar nuestra cultura de comunicación? Antes que los artículos, el hábito de la escritura. ¿Qué tanto es mi hábito de la escritura? Mi competencia en el manejo del código escrito. Antes les digo una cosa. Les decía hace rato, el idioma en castellano, en español, tiene por lo menos 90,000 palabras disponibles. De todos los códigos de comunicación, además del lenguaje hablado, ya decíamos, un gran escritor maneja no más de 35,000 palabras. Un Carlos Monsiváis, que leía 6-7 horas diarias, leía casi un libro diario, no manejaba más de 35,000 palabras. Una persona común y corriente como nosotros, que nos dedicamos a la docencia, a lo mejor manejamos entre 5,000 y 10,000 palabras. Y ya los que sean muy cultos manejan 15,000 o 20,000, ya cultísimos. Ya los que son así casi sabios como Monsiváis y esta gente, manejan 35,000, 40,000 palabras. Eso en el lenguaje hablado. La pregunta es, ¿cuánto se tarda más o menos en años una persona para manejar con cierta soltura el lenguaje hablado? Desde que es pequeñito, ¿cuántos años se tarda en aprender el código del lenguaje hablado? ¿Qué quiere decir aprender el código? Por ejemplo, a expresar enojo, demandas, a expresar sentimientos y distinguir entre sentimientos, distinguir entre tristeza y depresión, entre alegría y felicidad. ¿Cuándo una persona tiene ya el nivel de competencia de manejo del lenguaje hablado? Donde ya puede distinguir eso. ¿A nivel básico? Sí, lo básico. ¿Cuántos años tarda? Más o menos a qué edad una persona ya maneja la competencia lingüística con cierta soltura. Ya se puede mover con esa competencia para vivir. Más o menos ¿cuántos? Ustedes. A los 7 años ustedes creen que ya se tiene esa capacidad de distinguir y expresar verbalmente ideas, sentimientos, sensaciones, emociones. Sí. Verbalmente. Sí. Ya dicen lo que sienten, o lo que no. Y así a un nivel aceptable, ¿como cuántos años? 15. 15. A la adolescencia yo creo que ya se llega, ¿no? Más o menos. Ok. 15 años para manejar el código hablado, practicándolo 18 horas al día. ¿O cuántas horas hablando? 16 horas al día. 15 horas, dependiendo de los dormilones, ¿no? 15 horas al día practicando eso durante 15 años. Para más o menos rasguñar el idioma, para más o menos manejarlo. 15 años practicando 15 horas al día. El código más difícil de aprender de todos los códigos de comunicación es el código escrito. Por eso, habíamos hablado hace rato de que era un mito esto de que la gente sabe escribir en la universidad o en las instituciones académicas. Si un escritor como Borges o como estos grandes escritores que escribieron durante 60 o 70 años de su vida, todos los días 8 horas diarias, no llegó a manejar el código escrito, ¿qué será de un mortal como nosotros, que no somos profesionales de la escritura, que no somos escritores, que no vivimos de eso? Nuestro manejo del código escrito pues debe ser en lo básico. Entonces, ¿cómo se evalúa la cultura de comunicación? Antes que pasar a textos escritos, a libros o a lo que uno haya publicado, más bien es ¿qué tan bien manejo el código escrito? ¿Qué quiere decir manejar el código escrito? Quiere decir varias cosas. Primero, de todos los formatos de comunicación escrita, ¿cuántos manejo? Por ejemplo, el formato que se llama artículo es un tipo de formato de comunicación escrita, entre muchos. El formato que se llama ensayo, el formato que se llama reseña, el formato que se llama resumen. Así como es, hay una larga lista de formatos, es decir, de estructuras, donde se usa el lenguaje de cierta manera. Esos son los formatos académicos. Hay otros formatos, ¿cuáles?
Los formatos, por ejemplo, que tienen que ver con el lenguaje o la comunicación escrita administrativamente, las cartas. Hay diferentes formatos de carta. ¿Cuántos manejo? Y luego tenemos otros formatos en otras áreas, por ejemplo, en las humanidades. El formato que es muy importante, que se llama ensayo. Y otros formatos ya vinculados a áreas específicas, como en la literatura, el cuento, la novela, la poesía. Esos son formatos. Entonces, en el bagaje cultural de manejo del código escrito de una persona, se puede empezar por evaluar su competencia de comunicación en la medida en que más formatos maneje. Ahora, otra vez, ¿qué quiere decir manejar los formatos? Vuelvo a insistir, practicar con el ejemplo, como hábito, esos formatos. ¿Sí? No hemos pasado al tema de publicaciones, solo estamos en el tema de escribir. ¿Qué tanto escribes? Muy bien, manejas el formato del email, perfecto. Manejas el formato del chat, manejas el formato de Twitter, de Facebook, perfecto. Ya manejas 3 o 4 formatos más. Hablando de los formatos académicos, ahora sí, ¿cuáles manejas? ¿Sabes distinguir entre un ensayo y un artículo científico? ¿Entre un resumen y una reseña? ¿Entre un artículo de periódico y una ponencia? ¿Sabes cuál es la estructura de cada uno de esos formatos? ¿Los has practicado? ¿Has escrito esos trabajos? ¿Los tienes incorporados a tu vida profesional como algo, un hábito cotidiano? Decíamos hace rato, no hay peor cosa, no hay peor manera de enseñarle a alguien que sea pedirle algo que uno no practica. La peor forma de enseñar, decíamos, por lo menos en investigación, es pidiendo algo que uno no practica. Entonces, el primer elemento para medir nuestra cultura de comunicación es, además del manejo del idioma, en este caso el español, el castellano, es el manejo y la práctica de estos formatos. Ya dijimos que hay varios formatos en varios ámbitos, ¿estamos de acuerdo? Aquí en particular, pues se privilegia en las universidades, en las instituciones académicas, el formato de reporte de investigación. El reporte de investigación tiene varios productos o varias formas de presentarse. Una forma de presentarse del reporte de investigación o del informe de investigación, que es lo mismo, se llama tesis, que es un tipo de formato que tiene características muy específicas. Otro se llama monografía, otro se llama tesina, otro se llama artículo de investigación, otro se llama ponencia, otro se llama conferencia. ¿Sí se dan cuenta de todas las ramificaciones que tienen estas diferentes opciones, estos diferentes formatos? Entonces, tenemos habilidades para el manejo del código oral, verbal. Luego, habilidades para el manejo de la competencia escrita o del código escrito. Ahora sí, pasemos al tema de las otras competencias de comunicación. Ahora sí, el tema de las publicaciones. ¿He participado de procesos de publicación o no? ¿Tengo textos publicados? ¿Qué tipo de textos? ¿En qué tipo de formatos lo he hecho? Ese es otro criterio. ¿Son textos a nivel local, publicados a nivel local, o de impacto nacional, o incluso de impacto internacional? Todo eso va agregando a nuestra cultura de comunicación. Ahora, les digo algo que comenté yo allá afuera hace ratito en el receso. La mitad de lo que es conocimiento científico es comunicación. De estos 3 grupos de habilidades que hemos platicado hasta ahora, los 3 son muy importantes. El que es crucial, fundamental, indispensable, necesario y el más complicado de manejar es la cultura de comunicación. Sin comunicación no hay ciencia. De nada sirve que el conocimiento esté acá en la cabeza o en los libros si no se puede comunicar y transmitir a otros. El conocimiento científico depende de su comunicación. Entre más se comunique, más cumple su función, más ayuda. Entre menos se comunique, más inservible se vuelve. De nada sirve tener conocimiento que no se comunica. Entonces, desarrollar competencias de comunicación es muy importante para un investigador. Entonces, aquí entra el tema de la tan debatida ortografía. La ortografía dentro de este rango de competencias no es más que un pelito del gato.
entre muchas otras habilidades de comunicación. No es la única, no es la más importante, no es la definitiva. Es una raya más de la cebra de manejo de competencia de comunicación. Maestra. Samuel. José Samuel. José Samuel. Sí. Relacionando este tema con de la metodología, como tú decías, en el método científico lo importante no son los pasos, sino los valores. Y aquí la conexión que encuentro con lo que ahorita estamos hablando de la comunicación escrita es que tenemos que tener bien esos valores para cuando escribimos no caer en el plagio, porque bueno, no estamos exentos, no somos los dioses como para poder decir yo no lo he hecho. Y si yo como docente digo lo he hecho, no he estado exento de caer en esa situación, pues los muchachos pongan. Entonces, eso aquí donde muestra la relación de los valores en el método científico de que tú hablas con esa habilidad tan difícil. Sí, toda la razón. Obviamente estas competencias están vinculadas. Las estamos platicando una por una, no porque estén separadas, sino porque forman parte de un todo, ¿no? Integral, que llamamos investigador, o investigador en proceso de aprendizaje o de concretización, ¿no? Entonces, la cultura de comunicación, acuérdense, estas tres habilidades son las que forman un investigador en ciencia. Y ya dijimos hace rato que la ciencia, sobre todo, el método son valores. Entonces, todos los valores de lo científico están en estas tres culturas. Están ahí, son formas de practicarlo, son formas de aparecer. Aparecen en estas tres culturas esos valores. Diálogo y crítica, como principales valores de la ciencia, y otros que vamos a ver mañana. Básicamente, se los repito rápidamente, serían: algo para ser científico, en primer lugar, tiene que ser inteligible. Primera condición de la ciencia, la inteligibilidad. Segunda condición de la ciencia como valor, la objetividad. Y tercera condición o valor de la ciencia, la comprobación, la evidencia. No importa cómo hagas la ciencia, si respetas esos tres valores, estás haciendo ciencia. Perdón, ¿el segundo cuál es? Primer valor o principio, la inteligibilidad, o sea, la claridad. Para que haya diálogo y crítica, el primer valor es que seamos claros. Si yo no te entiendo, no te puedo dialogar ni te puedo criticar. El primer valor de la ciencia que hay que defender a muerte es la claridad. Por eso los cantinflas no caben en la ciencia. Los rolleros no caben en la ciencia. Eso se tienen que ir a la filosofía, se tienen que ir al arte, se tienen que ir a vender licuadoras o ofrecer hierbas en las plazas públicas, pero no pueden hacer ciencia. Pueden irse a un púlpito a hablar en la iglesia, pero no pueden hacer ciencia. Primera condición y principio de la ciencia, la claridad. Segunda condición o principio, la objetividad. Esto no quiere decir que los seres humanos seamos objetivos. Solo quiere decir que la objetividad es una aspiración, es una meta, que nunca se logra, pero que la ciencia no debe de perder de vista. Debe de aspirar todo científico a ser objetivo, aunque nunca lo sea. Para eso hay controles críticos, ya mañana los vamos a ver. Entonces, segundo valor, la objetividad o principio. Y tercer valor, la comprobación. El énfasis en que todo lo que se afirme tiene que estar basado, sustentado, fundamentado en pruebas, en evidencias empíricas, medibles, tocables, palpables. Si no se cumplen esos tres valores, esos tres principios, no se está haciendo ciencia, se está haciendo religión, se está haciendo filosofía, se está haciendo arte, se está haciendo sentido común. Solo cuando se cumplen esos tres valores se está haciendo ciencia. Entonces, mi propuesta, mi idea, basada en muchos otros científicos de muchas otras disciplinas, es que para enseñar ciencia hay que enseñar esos tres valores, a practicarlos, a promoverlos, a ejercerlos y vivirlos. No son pasos lo que hay que aprender, son esos tres valores, hay que introyectarlos.
¿Qué quiere decir introyectarlos? Hacerlos parte de la manera de actuar cotidianamente. Un investigador no solamente es investigador en el curso que dura 4 horas, 3 días a la semana. Un investigador es investigador las 24 horas del día. Porque tiene ese espíritu incorporado, esos valores. Así ve el mundo. ¿Sí estamos? Pues enseñar el método científico y aprenderlo quiere decir aprender a vivir esos valores, esos principios, como guía de discusión. En México esos 3 valores, esos 3 principios no se siguen. Porque lo que opera, somos un país extremadamente religioso, y eso no tiene nada de malo. El problema es que es solo religioso, en detrimento de las otras formas de conocimiento. Si tuviéramos un equilibrio entre todas las formas de conocimiento, quizás seríamos un país con más oportunidades, con más igualdad, con una mejor democracia. Pero como somos un país basado en el sistema religioso, y el sistema de religioso, y yo trabajo en una escuela religiosa, se los digo con conocimiento de causa, el sistema religioso es vertical, es gerontocrático, es machista, se basa en dogmas, es incriticable, no hay diálogo. Piensen que ese es el sistema que utiliza la mayor parte de la población de este país para vivir, para resolver problemas. Ahora sí, más despacito. No entiendo por qué la filosofía está peleada con la ciencia. No, está ¿Tú crees que está peleada? No, es parte de la ciencia. Yo he dado la sensación de que está peleada la filosofía con la ciencia. Sé que si no se respetan estos valores, estamos haciendo cualquier cosa. Yo hoy día menciono mucho la filosofía. Muy bien, buen punto. Gracias por la pregunta, el comentario. Bueno, yo hace rato comentaba que estas formas de conocimiento todas son válidas, todas tienen una evolución histórica, todas aparecieron en un momento y todas cumplen una función, es decir, por algo existen. No sé qué tanto conozcan ustedes de la teoría de Darwin, el evolucionismo, la teoría evolucionista. Bueno, miren, hay pocas cosas en el pensamiento occidental que sean tan importantes. Quizá podríamos entrar en debate con eso, pero si mencionáramos 4 o 5 grandes pensadores del mundo occidental desde hace 3000 años a la fecha, entre esos 4 o 5, así grandes pensadores, grandes revolucionarios, ¿cuál será la hipérbole, el adjetivo que tendría que usar? No sé. Esos grandes cismas del pensamiento humano occidental, tendríamos que mencionar con 3 o 5 a Darwin. El primero que tendríamos que mencionar, que para mí es el ejemplo de lo que es conocer su vida, entender su manera de vivir, es como el gran ejemplo para tratar de explicar qué es la ciencia, es Aristóteles. Aristóteles es el sumum del conocimiento antiguo, el gran pensador de la antigüedad, el gran ejemplo, el gran autor que influyó a generaciones hasta la Edad Media y hasta la Edad Contemporánea, se llama Aristóteles. Bueno, voy a poner nada más, hago estos elementos para después hablar de Darwin y contestar tu pregunta. Aristóteles era filósofo. Era filósofo, hablaba de la ética, por poner un ejemplo. Hablaba de qué era la ciencia, qué era el conocimiento, esa es la filosofía. Aristóteles era científico. Hacía taxonomía de árboles, de plantas, diseccionaba animales, hacía zoología, hizo taxonomías de animales, de insectos, de roedores, se metió en cuestiones de medicina. Aristóteles pensó el arte, habló de la retórica, habló de la argumentación, de la literatura, de la poesía, del teatro. Aristóteles, por si fuera poco, en un lapso de vida de 60 años, habló de la política. ¿De qué significa vivir en una democracia? ¿Qué significa ser ciudadano? En fin, Aristóteles es como algo hasta ahora insuperable. Como Aristóteles ha habido a lo largo de la historia 4 o 5. Uno de ellos es Darwin. Y podemos mencionar ahí una larga lista, pero parecidos a Aristóteles, que hayan tocado todas las áreas y que hayan sido tan prolíficos y tan impactantes y tan novedosos, poquitos. Bueno, uno de ellos es Darwin. Bueno, ¿por qué Darwin? Bueno, Darwin nos recordó una cosa, o nos hizo ver una cosa: somos animales.
básicamente. Somos seres vivos en evolución, y lo que tenemos, lo que somos, es producto de la evolución. Es la enseñanza básica de Darwin, ¿no? Bueno, tenemos las orejas que tenemos los ojos al frente, el cabello, la cara hacia adelante, el cuerpo erguido, porque hay una evolución histórica, biológica, social, cultural, vinculada con muchas cosas, entre ellos el ADN, los genes, el medio ambiente, que todo en interacción ha hecho que seamos como somos. Con Darwin también aprendimos, ese es el punto al que iba, que todas las formas de conocimiento que hemos inventado tienen una función biológica. Es decir, somos religiosos porque eso cumple una función en nuestra especie. No somos religiosos porque seamos tontos o estemos engañados. Somos artísticos porque el arte cumple una función biológica. Hemos inventado la ciencia porque la ciencia también cumple una función biológica. Entonces, hace rato comentaba que una de las mejores maneras de enseñar la ciencia es demostrando los valores de la ciencia, pero en relación a las otras formas de conocimiento. Ninguna es peor o mejor. La ciencia es más eficiente para resolver problemas técnicos. Pero hasta ahí. Hay muchas cosas de la vida humana, de la tuya y de la mía, que no se resuelven técnicamente. Una de ellas es el sentido de la vida. Los valores, eso no se resuelve con la ciencia. El sentido de la vida, los valores, el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, no te lo explica la ciencia. Eso te lo explican otros sistemas. ¿Cuáles? La religión, la filosofía y el arte. Entonces, si tú quieres tener una visión más compleja del mundo, más rica, más eficiente, tienes que tratar de complementar estas diferentes formas de conocimiento. Entonces yo de ninguna manera creo que la filosofía es peor o menor que la ciencia, al contrario, te diría. Justamente porque creo que es muy importante, la filosofía es la madre de todas las formas de conocimiento. Es la más importante de todas. Es la que está debajo de todas, de hecho. Pero la filosofía también tiene límites. La filosofía no te resuelve problemas técnicos. La filosofía no te cura un virus. No te hace un puente la filosofía. La filosofía te resuelve problemas de sentido, de significación, de simbolización, de interpretación del mundo, del ser humano. Pero hasta ahí también tiene límites. Entonces, más bien lo que hay que enfatizar es en esta capacidad complementaria que tienen las diferentes formas de producción de conocimiento. Por ejemplo, hoy en día en la modernidad se desprecia mucho lo religioso porque se hace creer que lo moderno es lo racional, lo científico, lo objetivo. Muy bien, está bien, esa es una forma de ver la modernidad. Lo cierto es que si la religión existe desde hace miles de años y sigue viva es por algo. Algo debe de tener la religión de fuerte, de potente, de importante para las personas que sigue viva. Sí, está relacionada, como ya dije, con la dominación, con el machismo, el patriarcalismo, el verticalismo. Sí, pero también está vinculada con otras cosas. Ayuda a ciertas cosas. Es una tecnología que promueve la esperanza, la inclusión, la convivencia, la transmisión de valores. ¿Qué cosa humana no es contradictoria o paradójica? Creo que ese es un primer paso para entender lo humano, es aceptar las paradojas. Entonces, en la ciencia hay paradojas, en la religión hay paradojas, en el arte hay paradojas, en la filosofía hay paradojas, en el sentido común hay paradojas. Entonces yo creo que son complementarios, no son excluyentes. Lo único que sí es que hay que distinguir dónde empieza una y dónde termina la otra, y la otra. No querer aplicar una para todo, como si fuera la fórmula para todas las áreas de la vida social. Entonces, como soy investigador, con mi familia, con mi cama, igual soy investigador y todo el tiempo estoy, siguiendo los pasos del método, ¿no? Cada cosa en su sitio, en su lugar, porque para eso sirven, es la diversidad de lo humano, ¿no? Sí, por favor. Entonces, esa discusión que hay entre los científicos y los religiosos, pues está mal, ¿no? Porque ambos tienen su mundo, ¿no? Su espacio, ¿no? Su explicación. Porque sí. Es como, o sea, yo he leído mucho, los científicos, no existe el mundo religioso, es una tontería, No, eso está mal. Pero también nosotros, o sea, pero ¿cómo explicamos? La ciencia, es cierto, tiene su espacio, ¿no?
Sí, es una buena pregunta. Cuando decimos complementarios, hay que distinguir niveles. Depende de qué tema, depende de qué pregunta, depende de qué caso. No son excluyentes religión y ciencia, pero tampoco son el mismo lenguaje y tampoco buscan lo mismo. Entonces, lo primero que hay que entender es esto: qué lenguaje tiene cada uno, cuál es su razón de ser, para qué te sirve uno, para qué te sirve el otro, cuáles son las fronteras de uno y cuáles son las fronteras del otro. Y una vez que uno entienda eso, uno puede entender por qué son complementarios. Pero de que son contrarios, sí, sirven para lo mismo. A ver, se los voy a decir de otra manera. No lo hemos visto eso porque no ha dado tiempo. Ahorita que yo termine de explicar las 4 culturas, para cerrar e irnos el día de hoy, voy a dejar una tarea y voy a pedirles que antes de que nos vayamos se presenten rápidamente ustedes, una vez de que ya hablamos de estas 4 culturas, y traten de ubicarse o posicionarse respecto a estas 4 y me digan rápidamente qué estudiaron, qué clases dan aquí y demás para que yo me dé una idea. No son excluyentes esos sistemas, pero cada uno tiene un método diferente y sirve para una cosa distinta. Aunque toda forma de conocimiento sirve para lo mismo, tiene una función práctica. Toda forma de conocimiento sirve para lo mismo, tiene una función práctica. El tema son las consecuencias de esa función práctica. En el caso de la religión, la mayor parte de sociedades han usado la religión para dominar a otras. Ese es un aspecto negativo de la religión, pero tiene aspectos positivos como forma de conocimiento. Sin la religión no hubiéramos explicado el mundo durante miles de años. Acuérdense, la ciencia apenas existe hace 400 años. Eso quiere decir que durante decenas de siglos, de milenios, el ser humano explicó el mundo a partir del sistema religioso. Si el sistema religioso fuera estúpido, no hubieran sobrevivido los seres humanos durante tanto tiempo. A muchos seres humanos, y todavía hoy en día, la religión les sirve para controlar la realidad. De manera muy deficiente, estamos de acuerdo, con intolerancias, con cerrazones mentales, con prejuicios, sí, pero opera, y por eso sigue vivo el sistema religioso. Entonces, la gente que diga que el sistema religioso no existe, son tonterías, obviamente no, ¿verdad? No entiende lo que está pasando. Pero el hecho de que la religión sea un sistema vertical no quiere decir que es imprescindible, que que lo podemos quitar. No lo podemos quitar, porque el deseo de trascendencia está vinculado a lo simbólico. Y todo lo humano es simbólico. Entonces, aquellas personas que digan que ya no existen los mitos, eso es un mito. Vivimos en una sociedad, todas las sociedades humanas necesitan los mitos. Todas las sociedades humanas necesitan la religión, aunque le llamen de otra manera. Les voy a poner un caso extremo. Hoy en día, para mucha gente que cree en la ciencia es una religión. Hay una cosa que se llama cientificismo. El cientificismo es llevar la ciencia al extremo, es creer que la ciencia resuelve todo. Eso se llama cientificista. Aguas con los cientificistas, porque debajo de cada cientificista hay un dominador o un cura, igual que en la religión. El cientificismo es un uso exagerado de la ciencia. No hay que caer en el cientificismo tampoco. Hay que equilibrar. Eso es muy bueno a la hora de enseñar la ciencia a los alumnos, ¿no? Que no caigan en eso. Les voy a poner un ejemplo de cientificismo. La ciencia va a llegar en 1000 años a tener tal capacidad que nos va a permitir cambiar de planeta cuando este planeta quede depredado, lleno de basura y de mierda. Eso es una mentira. ¿Por qué eso es una mentira? Porque la vida humana depende de la reproducción de la naturaleza. La ciencia lo que dice es que todo proceso natural es entrópico. Nosotros nacimos como parte de la entropía de la evolución del universo y algún día vamos a desaparecer. No hay pruebas ni garantías de que nuestra especie vaya a vivir en 100.000 años o en 10 millones de años. De hecho, lo que está demostrado es que seguramente vamos a desaparecer como han desaparecido otras especies a lo largo de la historia. Eso es lo que dice la ciencia. Claro que aparece la religión y dice, no, nosotros tenemos una razón de ser, somos hijos de Dios, venimos aquí para garantizar el desarrollo de la vida humana. Entonces, el cientificismo llevado al extremo sirve para dominar, para enajenar, para engañar, al exagerar las cosas, ¿no? ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta sobre este punto? Todo esto salió para explicar el tema del profesor, la pregunta en relación a si la filosofía y la ciencia eran excluyentes, o si la filosofía o la ciencia era mejor una que otra.
No, para que quede claro, todas las formas de conocimiento son complementarias, es importante conocerlas bien, entender su historia, su razón de ser, sus límites, para poder aprovecharlas, ¿no? Maestra. Nada más pensar el maestro, cuando estaba en la universidad tenía un maestro filósofo y las áreas de las ingenierías siempre nos atacaban, nosotros los psicólogos, porque decían que somos muy rolleros. Pero este maestro nos decía, no, ustedes díganle que tienen discursos evidenciados porque están trabajando y están estudiando la ciencia. Así nos decía. Exactamente, y por eso todas esas formas de filosofismo, es el extremo de la filosofía, ¿no? Uno de los problemas que tiene la filosofía es que se basa en la lógica. Como se basa en la lógica, el método, miren, el método de la ciencia se basa en 3 principios, ya platicamos cuáles son. ¿En qué se basa el método de conocimiento de la religión? Mañana lo vamos a ver. Se basa en la idea de la revelación. El método de conocimiento de la religión se basa en la idea de revelación. El método de conocimiento de la ciencia, el científico, se basa en esos 3 valores. ¿En qué se basa el método de la filosofía? Se basa en la lógica y la argumentación. ¿Cuál es el problema? Que como la lógica y la argumentación, en el caso de la filosofía, no están basados en evidencias, como si no están basados en la ciencia, el filósofo puede argumentar usando la lógica, pero separarse de la realidad. No hay nada que lo detenga. Entonces, en el sistema filosófico como forma de conocimiento, hay gente muy concreta, operativa, pero en el otro extremo tenemos gente que está pachequeando, construyendo mundos discursivos, verbales, que solo existen en su mente. Y eso es válido en el sistema filosófico. Porque esa persona está siguiendo las reglas del sistema filosófico de hacerse preguntas y respuestas, pero como no tiene el gancho, no tiene el control de la evidencia empírica que sí existe en la ciencia, la filosofía es libre, tan libre que puede volar al espacio exterior. A cambio de esa libertad, por eso la filosofía es la madre de todas las ciencias y es el centro de todo el conocimiento, a cambio de esa libertad, la ciencia no tiene tal libertad, la ciencia es más miserable, está encadenada a lo empírico, a lo tangible, a lo medible. En la filosofía yo puedo hablar de los fantasmas, puedo hablar del ser. Nadie ha visto el ser. Yo puedo hacer filosofía hablando del ser. Puedo hablar de la belleza. En cambio en la ciencia, si hablo de la belleza tengo que hablar con pruebas. Si hablo del ser tengo que hablar con pruebas. La ciencia es más miserable en el sentido de que es más, no cuadrada, es menos potente, porque está amarrada a lo existente, a lo tangible. Se los voy a decir como lo vamos a ver. Hay complejidades infinitas y hay complejidades finitas. ¿Sí? Partamos de esa idea. La idea de Dios es una complejidad infinita. El amor es una complejidad infinita. El sentido de la vida es una complejidad infinita. ¿Sí? Esas son complejidades infinitas. La razón de ser, el destino de la humanidad, esas son complejidades infinitas. Estos sistemas de conocimiento se enfrentan todas esas complejidades. Entonces, la filosofía trabaja con complejidades infinitas. El arte trabaja con complejidades infinitas. La religión trabaja con complejidades infinitas. ¿Por qué la ciencia es más miserable? Porque la ciencia no aspira a las complejidades infinitas, aspira a las complejidades finitas, a las cosas concretas. Entonces, un científico trabaja con complejidades finitas, no las infinitas. Si tú tienes preguntas que tienen que ver con complejidades infinitas, vete a la religión, abreva de la filosofía, abreva del arte. Cuando tengas problemas vinculados a complejidades finitas, a ciencia. Las complejidades finitas son las cuestiones técnicas. ¿Cómo hago para cruzar tal barranco? ¿Cómo hago para llegar a tal lugar en tal X número de tiempo? ¿Cómo hago para inventar un maíz resistente al calor? Complejidades finitas, o sea, cosas más simples. ¿Me estoy explicando? El mundo de la ciencia es el mundo de las simplezas. El mundo de la religión, el arte y la filosofía es el mundo de lo infinito, de lo que ni siquiera se puede hablar. Porque las ciencias sociales se consideran una ciencia y las ciencias sociales también enfrentan complejidades infinitas. Buena pregunta, voy a contestar. A ver, dijimos ya que era... el profesor preguntó que por qué, que si las ciencias sociales, ¿por qué eran ciencias? Lo que él dijo es que las ciencias sociales trabajan con complejidades infinitas. Y voy a explicar esto. Las ciencias sociales no trabajan con complejidades
complejidades infinitas, maestro. No trabajan con eso. A ver, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué el tema de Dios no se discute en la ciencia? Dijimos que uno de los 3 principios de la ciencia, del método científico, era la comprobación. ¿Estamos de acuerdo? La comprobación, las pruebas, están basadas a un criterio que se llama falsabilidad. En ciencia, para que algo pueda ser investigable, para que algo pueda ser científico, antes que otra cosa debe ser falsable. ¿Qué quiere decir falsable? Todo lo que se dice en ciencia o se hace en ciencia tiene que tener la posibilidad de ser demostrado de que es falso. Aquello que no puede ser demostrado de que es falso no es un tema científico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas las complejidades infinitas no son científicas porque no son falsables. Ejemplo, la idea de Dios. ¿Por qué la idea de Dios no se discute en la ciencia? Como si se discute en la religión o en la filosofía o en el arte. Porque no hay manera de demostrar científicamente que Dios no existe. ¿Por qué no hay manera de demostrar que Dios no existe? Porque no hay pruebas de que exista. ¿Cómo voy a criticar algo de lo que no hay pruebas de que exista? Por eso los fantasmas no es un tema de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que sí se investiga en las ciencias sociales? No se investiga la idea de Dios. Se investigan los usos de la idea de Dios y las consecuencias que tiene en la vida social. En las ciencias sociales se estudia el amor, pero no se estudia el amor como relato, como fenómeno. Se estudian las versiones o las percepciones que sobre el amor tienen determinadas culturas. Entonces, las complejidades infinitas que se trabajan en la filosofía, el arte o la religión, en las ciencias sociales se traducen a fenómenos finitos, medibles. No es que, a ver, en ciencias sociales no se trabaja, no se busca llegar a la verdadera esencia de lo que significa Dios. Más bien, se busca conocer qué piensan las determinadas sociedades sobre Dios. Y se hace una encuesta. No se trata de llegar a la verdad última de lo que es el amor. Más bien, se describe cómo son las prácticas amorosas de las diferentes comunidades humanas. Eso es antropología. Y así nos podemos ir en cada una de las ciencias sociales. Entonces, comprensión. ¿Perdón? No, estoy viajando. Las complejidades infinitas entonces se desarrollan, se llevan a cabo, se encaran en la religión, en la filosofía o en el arte. Y la ciencia es más pobre, es más humilde, no aspira del todo. Por eso la ciencia está dividida en disciplinas, es otra característica. ¿Por qué la filosofía, aunque hay corrientes, hay fragmentos, hay divisiones, por qué el filósofo aspira al todo? ¿Por qué el artista aspira al todo? ¿Por qué el religioso aspira al todo? Bueno, en la ciencia no se puede aspirar al todo. Por eso uno debe de elegir un tema que sea pequeñito, que esté muy claro, y de ese temetitita que uno escogió, uno desarrolla una tesis, una investigación, un tema. A eso se le llama objeto de estudio. Y además ese objeto de estudio se investiga desde una disciplina, no desde 40 disciplinas. Nadie puede hacer eso. Entonces por eso el científico es más humilde en sus alcances, en sus intereses. Paga un precio por ser humilde. Acuérdense, el idiota especializado. Por ser humilde y por estar amarrado a lo empírico, pierde la libertad, pierde la capacidad de relacionar. Por eso, no solo hay que enseñar a moverse en la ciencia con los valores de la ciencia, también hay que aprender a moverse en otros valores, con otros sistemas de conocimiento y usarlos en el caso donde tenga que usarse. En la ciencia no cabe meterte a religiosos, ni filosóficos, ni artísticos, porque no cumplen estos valores que ya dijimos hace rato. ¿Hasta aquí alguna duda del grupo de habilidades que llamamos comunicación? Ya hablamos de varios aspectos, hay más, ¿no? Pero ya se nos fue la mañana con esto, entonces, queda claro: cultura de información, cultura de investigación, cultura de comunicación. Y la última, se las platico rápidamente, la cultura de gestión. La cultura de gestión es administrar los recursos para hacer investigación. Habilidades para conseguir recursos, habilidades para manejar grupos de trabajo, habilidades para conseguir becas, para conseguir dialogar con diferentes sectores de la sociedad, el gubernamental, el académico, el comercial, y gestionar proyectos y recursos de investigación. Un científico, además de tener habilidades, las 3 habilidades anteriores, también tiene que tener habilidades administrativas para gestionar cosas, para manejar, abrirse a otros sectores de la sociedad y encontrar problemas, desarrollar proyectos de investigación.
Entonces, ya para cerrar este punto, ¿qué hora son, profesor? 1:15. Estas 4 conjuntos de habilidades integrados son los que hay que desarrollar en cualquier persona que quiera tener o se quiera vincular o quiera hacer ciencia. Estas 4 habilidades son las que hay que tratar de enseñar a otras personas que tomen clases de metodología de investigación o estén en proyectos de investigación, y son las 4 grupos de habilidades que nosotros tenemos que desarrollar para consolidarnos, para encaminarnos como investigadores. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentario? ¿Apreciación? ¿Pregunta? ¿Está claro? Ahora, bueno, pasemos al otro punto para poderlo retirar. ¿Profesor? Sí. ¿Cultura de investigación? Perdón, ¿cultura de información? Cultura de investigación, cultura de comunicación y la última, cultura de gestión. Pero dijo que había 4 habilidades de gestión, ¿no? No, son 4, es que no le quiero 4 grupos de destrezas o competencias o habilidades. Son estas 4. En la de gestión, ya para terminar, una importante es mecanismos de evaluación. Miren, el punto de la evaluación es fundamental. ¿Por qué? Con esto doy pie a darle la palabra. Tenemos que presentarlo rápidamente en esta media hora que nos queda. Muchas cosas fracasan, muchos proyectos fracasan porque no utilizamos los criterios adecuados para evaluarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que saber evaluarse. Cuando uno no se sabe evaluar, uno pierde el sentido de realidad. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que haya una persona que va a hacer una tesis de maestría. Y vamos a suponer que por X razón esa persona tenga una cultura de investigación, una cultura de comunicación, una cultura de información pésima, como la mayor parte de mexicanos. Y vamos a suponer que por esa ignorancia, esta persona tenga la fantasía, el delirio, la imagen equivocada de que hacer una tesis es algo complicadísimo, y que hacer una tesis es algo sufridísimo, y que hacer una tesis es algo muy complejo, muy difícil, ¿no? Vamos a suponer ese caso. Bueno, esta persona se va a poner criterios falsos, fantasiosos, delirantes, como creer que tiene que hacer la gran tesis, o creer que tiene que hacer el gran trabajo, creer que tiene que hacer algo que está más allá de sus fuerzas y de sus capacidades. Ahí el criterio de evaluación es clave. Si la persona no sabe evaluarse adecuadamente, nunca va a terminar ese proyecto. Entonces la cultura de gestión es básica porque uno tiene que saber ponerse criterios de evaluación realistas, factibles, que se puedan cumplir, no fantasías, idealizaciones, falsos objetivos. Por ejemplo, les voy a decir uno, muy típico, cuando uno hace un proyecto de investigación. Esto lo hacen mucho los alumnos cuando uno les pide que desarrollen un protocolo. Por ejemplo, hay gente que se pone como objetivo crear conciencia. Objetivo de la investigación: crear conciencia de la prostitución, de la trata de blancas, de la contaminación, del aborto, de los problemas típicos, ¿no? A ver, crear conciencia, pues eso es para la religión, eso es para Dios. Un trabajo hecho por un alumno de primer semestre que si bien le va, lo va a leer el profesor, no va a crear conciencia de nada. ¿Cuándo va a cumplir? Si se quiere pegar ese objetivo, ¿cuándo un trabajito académico? ¿Cuándo va a cumplir ese objetivo? Nunca. Entonces, aprender a ponerse metas cumplibles, factibles, criterios operables, es aprender también a hacer investigación. Entonces, nosotros nos pusimos 3 metas muy sencillas. La primera es desarrollar un protocolo individual o en equipo, con 50 referencias bibliográficas a entregarse el próximo viernes, este viernes en 8. El segundo objetivo que nos pusimos es desarrollar un sitio web, ya veremos cómo y de qué manera, para tratar de circular información que nutra al grupo de investigadores, a esta comunidad emergente de investigación, aquí en el Instituto Tecnológico. Y la tercera es que un día del mes de enero, todos aquellos que desarrollen un protocolo en este curso van a presentar en un congreso en 20 minutos, en el formato de una ponencia, los conocimientos que produjeron en esta investigación. Esas son las 3 metas concretas que nos vamos a poner. Y con esas 3 metas vamos a evaluar hasta qué punto cada uno se acercó a ese cumplimiento, medio se acercó o de plano ni siquiera le dio el blanco a ninguna de las 3.
Y a partir de eso, en una meritocracia, como son las comunidades académicas, se irá viendo en qué medida cada quien se distancia, cada quien se acerca a la meta o se separa de ella. ¿Quedamos claros? Entonces, brevemente ahora les pido para terminar, entonces les digo dos cosas. Primero, yo voy a estar hoy en la tarde aquí de 5 a 7, por si alguien quiere venir. La primera cosa que les pediría antes de que ya se puedan presentar y nos podamos retirar es, primero que decidan si van a hacer que me digan ahorita que se presenten, si van a hacer su proyecto, su protocolo de manera individual o en equipo. Primer paso. Segundo paso, si lo van a hacer en equipo, que ya empiecen a pensar el tema, la pregunta, el problema. Entonces, hay 5 cosas que les voy a pedir que me tienen que mandar hoy antes de a las 6 de la tarde, para que les dé tiempo. En un solo correo electrónico, ya sea por equipo o individual, dependiendo de cada caso, solo envíenme estas 5 cosas. Primera cosa, el ámbito temático de la investigación que quieren hacer. Ámbito temático. El ámbito temático es la disciplina o el área. Por ejemplo, en gastronomía, muy bien, dentro de la gastronomía hay áreas. Administración, por ejemplo, puede ser una. ¿Sí? Entonces me van a poner ámbito temático, administración de los alimentos o administración de la hospitalidad, lo que sea, no sé, estoy hablando ahorita así al aire. ¿Sí? Primero, ámbito temático. Segundo aspecto, el título probable de esa investigación. Primero el ámbito, luego el título. Tercer aspecto, el problema concreto o real que suscita la investigación. Cuarto aspecto, la pregunta de investigación que se desprende de ese problema y que se busca responder con toda la investigación. Y el último, la metodología o la estrategia metodológica que se piensa seguir para responder esa pregunta que ayude a resolver ese problema de ese ámbito. Otra vez, la estrategia metodológica que se busca seguir para responder esa pregunta. Entonces, esas 5 cosas es las que les pido que hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, me las manden a este correo electrónico.